Empezamos la sesión de hoy. Bienvenidos a la 11ª sesión y última del curso sobre la doctrina social de la Iglesia, organizada por el Corrent Social Cristià, que, como ya sabéis por el tiempo que lleváis asistiendo, es una asociación que desea transformar la sociedad inspirándonos en la vasta y madura tradición cristiana. Antes de empezar la sesión, mientras va entrando la gente, recordaros que la sesión será en castellano porque hay gente de fuera de Cataluña. Recordad de poner vuestro nombre en la sesión para que sepamos quién es cada uno de los que asiste. Y recordad que el curso se graba y que os enviaremos la grabación con la documentación del curso. Por tanto, no hace falta que toméis muchos apuntes y si podéis estar más atentos, ¿no? Apagar los micrófonos, no los encendáis porque si no viene alguien por detrás hablando y se oyen ruidos y puede también acoplarse. Por último, recordar que las preguntas serán por chat, como siempre, porque así es más fácil. Vais haciendo las preguntas en el chat, incluso durante la explicación. Podéis ir haciendo las preguntas y cuando acabemos ya leeremos las preguntas y las iremos respondiendo todas al final, ¿no? A lo largo del curso hemos visto que la Iglesia ha afrontado las cosas nuevas de la Rerum Novarum que ocurren en la sociedad. Vimos que hay un principio general que es la dignidad del ser humano, que es la misma dignidad para todos. Y de este principio emana la solidaridad, no solo personal, sino también de la necesidad de estructuras de solidaridad. También vimos, esto es un pequeño resumen, que también emana el principio de subsidiariedad que permite a cada hombre participar de la creación de Dios. Y el bien común, que es mucho más, como vimos, que el interés común y que tiene como consecuencia la acción prioritaria a los pobres. Los principios estos se valoran a partir de la verdad, la libertad y la justicia, todas ellas originadas y enfocadas al amor con mayúsculas, en vista a conseguir el desarrollo auténtico de la persona. En sesiones siguientes hemos aplicado estos principios a la familia, el trabajo, la economía, la política y el medio ambiente. Hoy aplicaremos estos principios a la doctrina social de la Iglesia, a la promoción de la paz. Para ello contamos con Xavier Garí de Barberà, que es doctor en Historia Contemporánea por la UAB, tiene un máster en Historia Comparada, diplomatura en Cultura de la Paz, posgraduado en Mediación y Resolución de Conflictos y con estudios de Teología y Ciencias Religiosas. Ejerce en la Universitat Oberta de Cataluña, antes en la Universidad Internacional, pero ahora ha cambiado, de la que forma parte la Cátedra UNESCO Pau Casals de Paz y Derechos Humanos. Se dedica a la investigación de la historia de la paz y análisis de conflictos, así como a la investigación sobre las religiones y la paz, la no violencia cristiana y el magisterio católico de la paz. No me alargo más yo, espero que la gente haya tenido tiempo de ir entrando. Esto que he dicho lo tenéis grabado y ya dejo a Xavier Garí, que es el que nos va a dar las cosas más importantes. Xavier, endavant, quan vulguis. ¿Qué tal? Buenas tardes, buena tarde. Muchas gracias por invitarme a esta sesión que tengo el deseo de compartir con vosotros, no tanto con la intención de pontificar nada, sino de aportar no solo el contexto desde el que la doctrina social de la Iglesia trabaja, el magisterio católico de la paz, denominado así, sino también cómo de este depende la no violencia cristiana. Entonces, a pesar de que evidentemente entraremos en el articulado de este capítulo 11 en concreto, sí que me parece que es importante ver de dónde emana, de dónde parte y hacer una reflexión a fondo de ese Jesús no violento, de ese evangelio, en el fondo pacifista, que es propio del cristianismo y que también este compendio de la doctrina social de algún modo interpreta, ¿no? Por lo tanto, esta capacidad de reflexionar yo creo que es importante y comparto esta reflexión. No tengo el afán de convencer a nadie, ni tampoco de ser convencido. No se trata aquí, de adoctrinar, sino simplemente de exponer lo que hay en el mundo, de cuáles son los principios de la paz y la no violencia, qué hay en Jesús y en su Evangelio sobre este aspecto y cómo la Iglesia ha ido desarrollando ese magisterio. Siempre, repito, en este contexto de reflexión, de diálogo, de profundización y de que también el magisterio de la Iglesia
va avanzando, va reformulándose y con las épocas históricas va cambiando. ¿Qué significa eso? Pues que hay algunas afirmaciones que se hacían hace unos siglos y que hoy son del todo insostenibles, y bajo ese mismo principio, pues habrá algunas en este mismo compendio, especialmente en ese capítulo 11, respecto, por ejemplo, a la legítima defensa o a la guerra justa, que son argumentos muy polémicos, que no hay un encaje tan claro con la vida de Jesús ni con su evangelio, y que sin embargo la doctrina eclesial pues los marca de una determinada manera, ¿eh? Pero ya veremos que hay ciertos cambios también en ese proceso. Entonces, repito que de lo que se trata no es de lanzar pues un gran discurso, sino ayudar entre todos a reflexionar sobre este tipo de temas, porque el magisterio de la Iglesia Católica también evoluciona en este sentido, ¿no? Entonces, vamos a empezar en primer lugar, no tanto situando la doctrina social de la Iglesia, sino que conociendo eh, cómo esta doctrina se basa en una enseñanza, ¿no? Se suele decir es una enseñanza de la Iglesia, en base a 8 puntos. Podrían ser más y los podríamos reducir a otros, ¿no? Estos 8 puntos es importante tenerlos en cuenta porque después serán los que podremos entender mejor el compendio de la doctrina social al aplicarlos. Uno es la figura de Jesús, que vivió, que predicó, que se comportó de un determinado momento, tuvo una serie de gestos, sintió, rezó, compartió su vida, predicó, envió a sus discípulos con una serie de experiencias y criterios, ¿no? Después tenemos, naturalmente, el Evangelio, ¿no? Escrito al cabo de algunas décadas, por lo tanto, bueno, hay que saber interpretar el Evangelio también para entender el contexto. Atención las traducciones. El Evangelio se escribió en griego, luego pasó al latín, pero hay que captar que lo que viene del hebreo a veces son palabras no traducibles tan fácilmente al griego. Entonces eso a veces cambia algunos conceptos y no son matices livianos, sino que pueden ser importantes, ¿no? Después tenemos la tradición de los primeros pasos de los cristianos, ¿no? Las primeras comunidades cristianas que fueron las que más conocieron a Jesús, las que lo tenían más fresco, las que vivían en una autenticidad gracias a tener tan reciente a Jesús. Bueno, eso también ha marcado. Los primeros cristianos eran claramente antimilitaristas, eran no violentos, eran pacifistas, ¿no? Compartían todos sus bienes. Pues era una época, ¿eh? También no hace falta que todas las épocas tengamos que compartir igual los bienes, se pueden compartir de otros modos, o tengamos nuestra conciencia, digamos, pacifista igual. Puede ir variando porque las guerras cambian, los intereses económicos también van cambiando los contextos. Pero lo que vivieron los primeros cristianos no se puede dejar de lado, sin duda marca, ¿no? También lo que fueron decidiéndose en los concilios y en los sínodos. Fue marcando este magisterio. Por supuesto, la tradición. Yo siempre digo que la tradición es una riqueza extraordinaria de la Iglesia. Hay quien la critica, la tradición no tiene culpa de nada, la tradición es la acumulación de los saberes de todas las épocas anteriores a la actual que los creyentes, la iglesia, etcétera, ha ido atesorando. Por lo tanto, esos saberes son maravillosos. El problema no es tanto la tradición, sino si nos encallamos en la tradición de una época pasada que tenía sentido responder en aquella época pasada con aquellas respuestas y que intentamos aplicarlas a una época como es la actual, que quizás no tiene esos mismos retos, esos mismos lenguajes, esas mismas necesidades. Este es el problema de la tradición, más bien del tradicionalismo, es decir, de rizar el rizo, pero no de la tradición. La tradición es la acumulación de la sabiduría de épocas pasadas, y eso nunca debemos dejarlo estar. La jerarquía, obispos, cardenales, incluso las instituciones pontificias, consejos pontificios, comisiones, dicasterios, etcétera. Todo esto va generando también doctrina y, por supuesto, el papado con sus exhortaciones, con sus encíclicas, con sus discursos, con sus homilías también. Dentro de la doctrina social de la Iglesia hay lo que se llama el magisterio católico de la paz, ¿eh? Y el magisterio católico de la paz, podemos decir que el primer papa que lo desarrolló de algún modo con más ímpetu fue Benedicto XV. Benedicto XV. Benedicto XV es el primer papa de la paz, el segundo gran papa de la paz es Juan XXIII, el tercero podríamos decir que sería Juan Pablo II y el cuarto Francisco, ¿no? Serían papas donde cada vez más han hecho acopio de discursos, de posiciones, de reflexiones, de prédicas, con un marcado criterio pacifista y no violento. ¿Quién fue este Benedicto XV? Pues fue un papa
que al finalizar la Primera Guerra Mundial, de hecho, antes de finalizar la Primera Guerra Mundial, escandalizado, pues viendo que católicos franceses asesinaban a católicos alemanes y lo mismo por parte de los alemanes contra los franceses y otros cristianos o incluso católicos europeos, eso le escandalizó y consideró, escribió una encíclica Munus Annus que tenía como objetivo pacificar Europa. Y entre las aportaciones que hizo Benedicto XV, una de ellas, valiosísima, fue un sistema de mediación y arbitraje internacional, que después la Sociedad de Naciones y posteriormente las Naciones Unidas lo tienen incorporado como sistema de mediación internacional en conflictos. Esto fue el Papa Benedicto XV, razón por la cual cuando Joseph Ratzinger, cardenal, es nombrado papa, es escogido papa, escoge el nombre de Benedicto XVI. ¿Y por qué hacía casi un siglo que no oíamos que un papa se llamaba Benedicto? ¿De dónde le vino? Pues le vino, Ratzinger le vino, de una profunda admiración y reconocimiento a un papa anterior, Benedicto XV, que intentó velar por la paz de su país, de Alemania. Y eso fue algo maravilloso que no supimos en su momento, pero que después se fue descubriendo el por qué Benedicto XVI pues, se escogió este nombre, ¿no? Entonces, ¿la paz en base a qué? Este magisterio católico de la paz, ¿en base a qué? Pues en base sobre todo a las Sagradas Escrituras, luego haremos una referencia a ella. Por supuesto, al perfil de la no violencia de Jesús. Jesús era un hombre profundamente no violento, lo estudió Gandhi, que es digamos, el gran actualizador de la no violencia contemporánea, y Gandhi, hindú toda la vida, desde que nació hasta que murió, tenía una gran admiración por Jesús, del cual afirmaba que él era el más grande no violento de la historia de la humanidad. Y estudiaba, leía y meditaba el Sermón de la Montaña y le encantaba releer diferentes escenas del Evangelio de Jesús donde él tiene posicionamientos profundamente no violentos. De hecho, Gandhi conocerá a Jesús, a esa no violencia de Jesús, a partir de Tolstoy, el gran escritor cristiano ruso y pacifista, que al leer Tolstoy lo que hizo es citar en parte a Henry Thoreau, el gran filósofo trascendentalista del siglo XIX norteamericano, que elaboró el Manual de Desobediencia Civil como una de las herramientas de la no violencia. La no violencia utiliza la desobediencia, la no violencia activa o la no violencia directa y la resistencia pacífica, ¿no? Serían tres elementos de entre los diferentes métodos que existen para activar la no violencia. Hoy día hay 198 métodos que la Albert Einstein Institution de Boston tiene tipificados como centro de estudios de gran referencia de la no violencia internacional, 198 mecanismos de acción no violenta, acción directa no violenta. Y hay uno que es el que su gran experto, fallecido hace unos pocos años, Gene Sharp, explicó a partir del pasaje del Evangelio en que Jesús reacciona ante los mercaderes del templo, que probablemente es el pasaje pues, más polémico, ¿no? O que algunos han intentado polemizar con un poco conocimiento del contexto de lo que ocurrió, que después haré alguna referencia por si eso ayuda, justamente porque conocer qué y quién fue Jesús en cuanto a la no violencia es importante para después entender este capítulo 11 sobre la promoción de la paz de la doctrina social de la Iglesia. Si no, no lo podremos entender. Es decir, esta doctrina social de la Iglesia en su magisterio católico por la paz no puede ser una recreación nuestra actualizada. No, no, ha de provenir de quién fue Jesús, de su evangelio y de la tradición que hemos ido construyendo, ¿verdad? Muy bien, pues este sería un segundo punto. Perdón, Gene Sharp hablaba de la teoría del caos como una de las acciones no violentas de confrontación más efectivas, y ponía como ejemplo lo que Jesús hizo ante los mercaderes del templo, que en el fondo el título de este fragmento no es correcto decirlo así, porque él no hizo nada contra los mercaderes del templo. Él lo que hizo fue una actuación crítica y muy dura contra los sacerdotes del templo, que estaban manipulando a los mercaderes, cobrándoles unos intereses a costa de que sus ventas pudieran repercutir en
en el templo. Entonces, toda esa manipulación, esa hipocresía indignó a Jesús y eso fue lo que generó esa reacción de lo que actualmente se llama la teoría del caos, que fue el pasaje evangélico que después comentaremos. Además de eso, tenemos el pacifismo de los primeros cristianos que antes citamos, y esto también va edificando el magisterio católico de la paz, y finalmente el magisterio de los papas, sobre todo de los papas del último siglo y medio casi, ¿no? El Día de la Paz, 1 de enero, hacen un gran discurso, el discurso también ante los embajadores de la Santa Sede, que suele ser entre febrero y marzo, el contenido de paz, de discursos de viajes a países en conflicto, homilías, prédicas, catequesis, encíclicas, exhortaciones, motopropios y, por supuesto, muchas reivindicaciones públicas que puedan hacerse, que se han hecho, ¿no? Juan Pablo II con la guerra del Golfo, etcétera, por ejemplo, ¿no? Contra la guerra, contra el terrorismo, en favor de las víctimas, contra la persecución, etcétera, etcétera. Muy bien, dicho esto, hay un aspecto que antes comentábamos, al cual me refería, que es la interpretación bíblica. ¿eh? Es muy importante saber qué es lo que nos está diciendo un texto sagrado. Y sin una interpretación correcta, le podemos hacer decir a un texto sagrado lo que queramos y lo contrario de lo que queramos. Esto es así. Entonces la pregunta es, ¿el Antiguo Testamento es violento? Porque realmente hay muchas arengas que cuando los leemos, incluso algunos salmos que los salvaríamos todos, ¿no? Ostras, hay algunos que contienen una agresividad impresionante. Y por ende podríamos decir que el Nuevo Testamento, en cambio, es pacífico y pacifista, porque parece ser que Jesús era uno violento. Pues no necesariamente. Fijémonos que en este sentido la interpretación bíblica, sobre todo en el Antiguo Testamento, pero en cualquier libro sagrado de cualquier religión, una cosa es el pasaje en el cual está radicado y la otra es el mensaje de fondo que hay. ¿Por qué? Porque el pasaje lo redacta una persona, esa persona está obviamente inspirada por Dios, pero está cogida por la cultura del momento, la situación del momento, los retos del momento, las preocupaciones del momento, como no las violencias del momento. Por lo tanto, el profeta tal o el salmista cual escribe desde ese contexto, hace aterrizaje a su vida. Y entonces, si su vida es atormentada, si su época para Israel, para los judíos, para lo que fuere, es atormentada, es torturada, está llena de guerras, las oraciones que les salen, las reflexiones que les salen a estos profetas, también están impactadas por esas condiciones, porque ellos viven en su mundo, igual que nosotros debemos vivir en el nuestro, y Jesús vivió y se implicó mucho en el suyo. Por lo tanto, cuidado porque primero hay que saber lo que es pasaje, el contexto de la época, pero qué es el mensaje que atraviesa ese pasaje. El pasaje puede ser violento, puede ser alterado, pero siempre el mensaje, si viene de Dios, si está inspirado por Dios, es un mensaje pacífico, misericordioso, compasivo, no violento, ¿no? Dicho esto, cuando acaba el Concilio Vaticano II, que generó muchos cambios, se reconfigura la Pontificia Comisión Bíblica Internacional, ¿no? Y una de las cosas que Pablo VI pedirá y defenderá, y esta comisión bíblica asumirá con teólogos de todo tipo y de todo el mundo, llegará a la conclusión de que todas las interpretaciones de la Biblia son aceptables. Eso es lo que dice la Comisión Bíblica Internacional. Todas son aceptables, menos una, la literal. Por lo tanto, cualquier cosa que leamos bajo la literalidad en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, si no está rodeada, empaquetada, digamos, en un buen contexto, por supuesto, en una buena traducción y naturalmente en una buena interpretación, que es la mirada desde la cual enfocamos, si no está hecho así, los resultados de esa interpretación serán erróneos. Por ejemplo, vamos a ver un texto del Antiguo Testamento, ¿no? Teóricamente, el Antiguo Testamento tiene esta mala fama de que hay mucho recurso violento. Pues en Isaías 2, 4, 5 habla de esa frase tan bonita que está aquí puesta en amarillo, ¿no? Convertirán sus espadas en aradas y sus lanzas en hoces.
lo que estaba arguyendo Isaías aquí es que ha de acabar los conflictos en el mundo, las batallas entre tribus o entre colectivos, porque al final las espadas que solo sirven para matar se han de convertir en arados que sirven para cultivar, es decir, alimentarnos, darnos vida, la espada para perderla, ¿no? Ningún pueblo, dice el subrayado azul, volverá a tomar las armas contra otro ni a recibir instrucción para la guerra. Esto significa que ya en el Antiguo Testamento se afirma que el armamentismo, las armas, ya no digamos el gran y lucrativo comercio de las armas, está condenado por el Antiguo Testamento. Y esto no es una lectura literal, es que es lo que dice tal cual. Ningún pueblo volverá a tomar las armas. Es decir, no volverá a tomarlas, porque no hay que tomarlas. Y eso sí, para que no tomen las armas, lo que no hay que hacer es entrenarse para las armas. Por lo tanto, los objetores de conciencia que ya en Egipto, incluso en Grecia estaban, también los tenemos aquí. Por lo tanto, hoy día, un objetor de conciencia al servicio militar o a alistarse en una guerra o a ir a una guerra está mucho más cerca del Dios judío, judío-cristiano, que no lo contrario. Y esto no es la literalidad, ¿eh? Pero sí que es verdad que hay afirmaciones, como después hablaremos del mandamiento número 5, que dice, no matarás. Entonces se dice, no matarás, no está diciendo, bueno, no matarás en el caso de que haya algún interés que esté en juego y por lo tanto sí puedes matar un poquito o bastante o... No, no, no matarás es no matarás y no matarás no tiene matiz. No hay opiniones sobre eso. No matarás, no se mata, porque Dios, si algo hace con la creación es dar vida, por lo tanto, ninguna de las vidas que da, nadie puede otorgarse la única autoridad que Dios tiene, que es el dar la vida, por lo tanto, el quitárselas. Veamos, por ejemplo, Lucas 12:49. Decía este texto, muy interesante, ¿no? Jesús causa de división. Siempre hay conflictos en la vida, siempre los ha habido y siempre los habrá. Eso es lo que cuando habla de división se refiere el Evangelio. De que veremos las cosas diferentes porque cada uno es de su padre y de su madre. Porque cada uno reza a su manera, porque cada uno interpreta como ve las cosas, porque todos tenemos una subjetividad y es la unión de todas las subjetividades que nos acerca a la objetividad. Pero no pretendamos tener la verdad ni tampoco dejar de opinar o de ver las cosas desde nuestra propia visión. Dice el Evangelio, he venido a encender fuego en el mundo, y cómo querría que ya estuviera ardiendo. Cualquiera que tome la literalidad de esta frase dirá, claro, era un gran terrorista y lo que hace falta es que a aquel que sea un fiel a mí, a aquel que esté poniendo en duda mis intereses, pues utilizaré este verbo para esta frase, ¿no? Para decir, claro, es que a los malos, que naturalmente yo habré decidido quiénes son, les otorgaré esta afirmación, ¿no? ¿Creéis que he venido a traer la paz, que te vino a traer paz a la tierra? Pues os digo que no, sino división. Cualquiera que haga una lectura literal parece que haya venido a traer la guerra y Jesús no está diciendo que haya venido a traer la guerra. Ha dicho que lo que está diciendo aquí en el fondo es que esa paz negativa, que Johann Galtung, un gran teórico de la paz, afirmaría, esa paz negativa, esa pax romana, ¿no? Que bajo la amenaza de que el que se mueva lo mato, no se mueve nadie. Entonces, claro, en Roma había paz. Sí, sí, bueno, había paz en un militarismo y en un imperialismo brutal que perseguía a la gente. Por lo tanto, era una paz, sí, era paz, pero era una paz negativa. De lo que se trata es una paz positiva. Tenemos que tener en el mundo una paz positiva, no estar en paz porque nos amenacen, sino estar en paz porque queremos construir desde la fraternidad. Esto es lo que dice el Evangelio. No está diciendo Jesús que no viene a traer paz, sino la guerra. No, Señor. ¿Creéis que he venido a traer paz a la tierra? Significa, ¿creéis que he venido a traer vuestra paz cómoda, sin la cual hay que moverse, ni implicarse, ni comprometerse? Esa paz comodona, esa paz negativa, yo no la he venido a traer, porque lo que voy a ayudaros es a reflexionar, a profundizar y a pensar con la libertad de los hijos de Dios y pensando por vosotros mismos. Por eso, la Comisión Bíblica Internacional, cuando habla de la interpretación bíblica, dice, todas las interpretaciones son válidas excepto la literal, porque la literal impide la reflexión. Y la reflexión, un creyente sin reflexión, es muy peligroso. Aparte de que seremos unos infelices todos, ¿eh? Jesús dijo también a la gente, cuando veis que las nubes aparecen por occidente, es el segundo párrafo, ¿no?
decís que va a llover y así sucede. Cuando el viento sopla del sur, decís que va a hacer calor y lo hace. Hipócritas, si sabéis interpretar también el aspecto del cielo y de la tierra, ¿cómo no sabéis interpretar el tiempo en que vivís? Jesús nos dice, pensad, pensemos por nosotros mismos, analicemos nuestra época. ¿Somos seguidores de Jesús? Seámoslo, pero no seamos seguidores de su época porque hoy no existe esa época. Por lo tanto, hubo situaciones que se dieron en la época de Jesús que hay que saber trasladar para reinterpretar, y en este sentido la doctrina es buena, pero teniendo una visión muy amplia de la interpretación de un mundo como el de hoy, que es muy diverso y muy complejo. Y por lo tanto no podemos ir con normativas o doctrinas que sean estrictas, porque entonces no le cabe el vestido de la diversidad a la globalización de hoy. Y al final, en este margen en rojo, es interesante ver cómo el texto lo que está haciendo es que antes de entrar en un conflicto tenemos que dialogar. Y si estamos a punto de enfrentarnos, o incluso aunque nos hayamos enfrentado y estemos yendo a los tribunales o en plena guerra, tenemos que seguir intentando buscar una solución pacífica. Dice así el texto: ¿por qué no juzgas por ti mismo lo que es justo? Si alguien te demanda ante las autoridades, procura llegar a un acuerdo con él mientras aún estés a tiempo, para que no te lleve ante el juez, porque si no el juez te entregará a los guardias y los guardias te meterán en la cárcel. Es decir, si tú tienes una diferencia con alguien, no intentes enfrentarte, no intentes reventar más, no intentes aquello de cuanto peor, mejor, porque te entregarán a los guardias, porque estallará una guerra, porque habrá muchos muertos. Te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último céntimo. ¿Está amenazando Jesús? No, está diciendo, ese camino de la confrontación, de yo soy más fuerte que tú y te hundo, y por lo tanto como te he hundido, eso significa que he vencido, no sirve de nada. Por supuesto, a ti te hundirán, y pagarás hasta el último céntimo, pero el otro que ha ganado, que ha vencido, acabará también pagando hasta el último céntimo, porque fruto de la violencia, como ya decía Gandhi, la violencia solo se puede mantener con más violencia. Por tanto, aquí Jesús nos está diciendo, hay que acabar con la violencia, que parte del ego, ahí es donde hay que trabajárselo. Y luego lo hacemos crecer tanto que tenemos determinados líderes políticos que detectamos perfectamente qué ego tienen, pero antes vino de pequeños egos que también provenían de nosotros. Aquí tenemos 6 escenas paradigmáticas. ¿Podría haber extraído más? De Jesús. Vamos a ver a Jesús. ¿Qué decía Jesús? ¿Cómo vivía Jesús? ¿Cómo actuaba Jesús? Son 6 escenas extraordinarias. Iremos al compendio, no me estoy escapando. Pero el compendio no lo podemos interpretar si no sabemos quién era Jesús. Ya sé que lo sabemos quién es, pero entrando en estos niveles profundos de cuál fue su no violencia. Porque si esta fue su actitud, este fue su sentimiento, este fue su gesto, cualquier doctrina que elaboramos sobre paz, por ejemplo, tiene que tener en cuenta estas escenas. El primero, la no violencia de Jesús, poner la otra mejilla. ¿Cómo se ha leído erróneamente poner la otra mejilla? Que es lo que la mayoría de gente lee o que es lo que muchos sacerdotes explican en las homilías cuando toca esta lectura. Si te pegan, déjate pegar. Si te hacen daño, no te vuelvas, porque nosotros somos pacíficos. Eso no es ser pacífico, eso es ser idiota, eso es ser tonto, eso es ser inútil. En el buen sentido, inútil es decir que no sirve de nada. Si entendemos cuál es el contexto judío hacía que aquellos señores judíos que tenían esclavos, que había muchos que tenían esclavos, cuando alguno no hacía bien su trabajo, era públicamente abofeteado. Y no le abofeteaban con la mano abierta y por lo tanto cerrándola en la mejilla izquierda, sino que les pegaban, porque es más humillante, cerrando el brazo y abofeteando hacia afuera. Cuando uno tiene una persona delante y le abofetea por la mejilla derecha, está abofeteando lo que se llama la mejilla de de la humillación. ¿Correcto? Por lo tanto, el mundo judío interpreta que hay una mejilla que es la de la humillación y hay otra que es la de la dignidad. Jesús lo que estaba diciendo es que cuando te humillen,
respondas, te rebeles y saques toda la dignidad humana que Dios te ha dado. Por lo tanto, poner la otra mejilla no significa aplacarse, no significa someterse, no significa dejar que el otro te pegue, porque eso es basar un acto de no violencia profunda, convertirlo en algo que es vulnerable, que es cobarde, que es insignificante, cuando la no violencia, si algo tiene, es fuerza y valentía. De hecho, Gandhi lo decía, ¿eh? Yo prefiero que quien venga a defender la no violencia sea valiente que no cobarde. Y si ese valiente es violento, yo prefiero un valiente violento que un cobarde no violento. Es decir, no estaba diciendo que prefería un violento y no a un no violento. Evidentemente que no. Sino que decía, yo prefiero un valiente que un cobarde. Si venís a la no violencia porque creéis que no tenéis la fuerza, no vengáis, porque hace falta tener mucho más coraje que el que se pone detrás de un escudo, detrás de un casco o detrás de un ejército. Por lo tanto, poner la otra mejilla significa volverse, no dar tregua a la violencia que están infringiendo sobre ti. Es un cambio importante. La no violencia de Jesús ante el centurión romano. El centurión romano era el gran enemigo, de los judíos. Entonces no soportaron que en ocasiones Jesús pudiera hablar con alguno de ellos, o como en este caso tenía el centurión un soldado, un esclavo, enfermo, y cuidaba de él. ¿Y qué hizo este guardia? Confió plenamente en la autoridad, en la fuerza de Jesús para sanar. Y Jesús les dijo, ¿veis? No he encontrado tanta fe en toda Israel. Un hombre que no es del templo, que no es judío, un hombre que en cambio viene a mí, ha entendido mi mensaje y sabe que tengo el poder de hacer milagros si tú tienes esa fe. Otro día explicaremos que los milagros no son una varita mágica, ¿eh? Pero bueno, hoy no me dará el tiempo. Este fragmento lo tengo en un pequeño segundo episodio. Bueno, no, es el tercero, perdón. La expulsión de los mercaderes del templo. ¿Cuál es la situación que está creada aquí? Jesús ejerce la teoría del caos que decíamos antes, ¿no? Es decir, la situación de manipulación, de dominio, de sometimiento de los mercaderes, del pueblo llano, con miles de doctrinas, miles de normas, miles de sanciones, pagando impuestos al templo, el cual grava en un tanto por ciento de todas las ventas, etcétera, etcétera, que ahoga mucho a los pobres mercaderes y a los que van con sinceridad y honestidad a rezar en ese templo mientras los grandes sacerdotes viven en el bienestar, eso a Jesús le indigna profundamente. Y le indigna sobre todo porque utilizan lo que para estas personas humildes y sencillas es tan importante como es la figura de Yahvé. Los grandes sacerdotes saben que utilizando la figura de Yahvé tienen sometida a esta gente por miedo al Dios que no se les enfade o que no les lleve una enfermedad o que no les lleve el desastre. Y aprovechándose de ese temor, porque esos sacerdotes del templo no tenían ninguna fe, ni mucho menos como los mercaderes del templo, entonces eso indigna profundamente y da una enorme rabia a Jesús. Hay que entender que esta situación viene después de muchas veces de haberlo hablado con unos, con otros, de haber intentado convencer, de haber intentado combatir o discutir a los sacerdotes. Y llega un momento que este es un día festivo, hay muchas más carrozas, hay mucho más negocio, y realmente él va a rezar al templo y no puede, de tanta gente que hay, viendo como todo el mundo al final, para ir al templo, se entretiene comiendo y vendiendo, comprando y vendiendo. Entonces eso indigna, pero no se indigna Jesús por esos mercaderes que pobre gente hace lo que puede para su sustento, sino aquellos que sí saben lo que están haciendo y que están traicionando el mensaje judío. Y entonces ahí es donde, ¿cómo puede hacerles daño? No con el fin de hacerles mal, sino cómo puede sacudir ¿no? La mentalidad de esos mercaderes para no dejarse someter por los sacerdotes y evidenciar ante todos que esos sacerdotes no tienen nombre. La única manera es que aquello que es un interés para esos sacerdotes, que es las carrozas, caigan por el suelo algunas de ellas. Y diréis, hombre, bueno, pero eso genera un mal a algunos de estos mercaderes.
porque les estropea el producto, porque sea. Bueno, sí, es que la no violencia también a veces entrañará un cálculo en el cual habrá cosas que haremos que no gusten a todos. Una manifestación que corte pues una gran avenida de mi calle cuando yo estoy yendo al trabajo o regresando, pues no me apetece nada, me molesta mucho, pero a veces debo aceptar parar mi vehículo o generar este colapso que está generando pues ese corte, porque sé que de algún modo se está reivindicando algo que a mí no me toca, porque yo no soy de ese sector, quizá, pero un día estaré en ese sector y querré que otros, mediante la no violencia de una manifestación, puedan participar en sacudir, ¿no? En reactivar a las autoridades o movilizar a la sociedad. Este es el sentido de esta situación, ¿no? No tenemos tiempo, aquí hay un vídeo, quien quiera lo puede ver, donde sale el discurso y él explica, según la película de Zeffirelli, que es bastante fiel, por qué hacía esta defensa. El cuarto escenario, ¿no? Jesús está en el Monte de los Olivos, en el Huerto de los Olivos, lo vienen a capturar y Pedro, que era muy bruto y que era muy chulillo y tal, dice, no, no, a mi señor no lo coge nadie, saca la espada y le cortó la oreja, que le iba a partir la cabeza en el fondo, pero no apuntó bien, le cortó la oreja a uno de los guardias. ¿Qué hizo Jesús? Lo primero es, para, no hagas eso. Y dos, ven tú que has sufrido este mal y yo te recoloco la oreja. No sabemos si realmente le recolocó, seguramente le curó o la cuidó o se interesó. Bueno, para el caso es lo mismo. Por lo tanto, fijémonos, Pedro, todo un Pedro, ¿eh? Jesús lo censura, Jesús lo desautoriza y lo corrige. La posición de Jesús es bien no violenta. Oye, haber dado armas a todos y no te capturarán. No, es que este no era el motivo. O sea, el que me tengan que capturar, que me capturen, pero yo no dejaré que me capturen. De hecho, Jesús muchas veces se escapaba entre el público, ¿eh? En la lectura lo dicen, ¿no? Jesús se escapaba porque no era el momento, porque no hace falta entregarse. Pero una cosa es esta, la otra es escapar o defenderse con las mismas armas. Entonces, claramente, Jesús en esto era muy claramente no violento. Las respuestas que preguntan, ¿no? Por ejemplo, ante Pilatos, ¿no? Llega un momento que un guardia abofetea a Jesús. Casi todas las preguntas que le hacen, él responde con nuevas preguntas. Es decir, habla con una serenidad de saber lo que está haciendo, de haber sido coherente toda su vida y de ser valiente, porque hay que ser muy valiente para eso, que nada le afecta, digamos, nada lo derrumba. Incluso cuando le dan una bofetada, simplemente mira al que le ha bofeteado y le dice, oye, ¿por qué? ¿Por qué me bofeteas? Si hay motivo, dime cuál. Y si no, ¿por qué lo hiciste? Es decir, interroga al otro, es decir, censura al otro y lo intenta cuestionar. Esta es una acción muy no violenta. Y acabaré con una de las lecturas que más me gustan, que es el diálogo de Jesús con los ladrones en la cruz. Hay dos ladrones, todos recordamos esa escena, ¿no? Hay el ladrón bueno, que decimos, ¿no? Ya estamos siempre con el eje del bien y del mal, ¿eh? Otorgamos la bondad y la maldad cuando todos tenemos de todo, pero bueno, hay el ladrón bueno y el ladrón malo. El ladrón malo increpa a Jesús. Está en un mal momento, evidentemente, está torturado, está a punto de morir, está bueno, en una situación muy crítica. Y entonces recuerda vagamente que este Jesús hacía milagritos, ¿no? Que es una mirada pues muy sencilla sobre Jesús. Hacía otras cosas más bien, pero bueno, y los milagros, como decía antes, hay que sobredimensionarlos en la justa medida, ¿no? Y entonces le echa en cara, oye, oye, pues tú nos puedes salvar, no decías que eres el Salvador, venga por aquí, yo que estoy atado, sálvame. Es decir, no tienes a nadie más cerca para poder resolver una situación que toda la vida has dicho que eras el gran Salvador. Este es el ladrón malo, digamos, ¿no? El que increpa a Jesús. ¿Qué hace Jesús? No se vuelve. Acoge compasivamente el dolor que tiene el otro, la incomprensión, la situación última, a punto de morir. Y el ladrón bueno que increpa al otro y dice, cállate, porque tú y yo sí que hemos hecho cosas malas, pero él no. Cuando deja esta primera parte de la conversación, la segunda se dirige ya a Jesús, no al otro. Y le dice, Jesús, hoy estaré contigo en el reino. ¿Me podré salvar? ¿Te me llevarás conmigo? Mi pregunta aquí es la siguiente. ¿Quién salva Jesús? ¿Realmente quién creéis que salva Jesús?
No sé si por el chat o abriendo micrófonos alguien puede dar alguna respuesta. Nadie sabe a quién debe salvar. Me costó años descubrir a quién salvó Jesús. Y resulta que salvó a los dos. Porque el Evangelio de Jesús es el Evangelio del perdón. Y solo puedes perdonar cuando has hecho algo que realmente a nosotros humanos nos parezca imperdonable. Eso es lo que perdona Dios. Y a menudo eso es lo que no toleramos los humanos, que Dios perdone lo que nosotros no somos capaces de perdonar. Por eso a veces hay tanto odio en el mundo. No porque no perdonemos a los demás, sino porque no nos hemos perdonado a nosotros. No hemos aceptado el perdón de Dios. Y somos incapaces de perdonar o aceptar el perdón de los demás. Cuando descubrí que Jesús perdonaba a los dos, entendí que no había un ladrón bueno y un ladrón malo, sino que para Dios todo era humanidad. Humanidad limitada, humanidad que a veces procede de una historia personal o de una serie de vicisitudes que llevan a donde llegan. Bien, voy a pasar esta parte para ir entrando en materia, que es un poco un recorrido sobre la historia de la Iglesia, donde ha habido multitud de testimonios no violentos, ¿no? Por ejemplo, esta imagen, me detengo solo en ella, esta imagen en la cual, por la fe de estos creyentes, eran capaces de salir al ruedo con leones que llevaban 2 o 3 días sin comer, y que ahí venían familias enteras, pequeñas comunidades, niños y niñas, y se dejaban devorar porque tenían una fe extraordinaria. Eso es una fe inmensa, es un corazón inmenso que supera los diálogos de violencia que a veces tenemos los humanos. Edictos como el de Milán, el de Tesalónica, bueno, van introduciendo algunos de los elementos. Algunos santos como Maximiliano de Tebesa, no seré soldado de este mundo porque soy solo soldado de Cristo. Es una visión muy antimilitarista. Hoy día hay sectores que defienden el militarismo, que defienden el armamentismo, y la suma de ejércitos y armas da lugar a guerras. Eso es así. San Paulino de Nola, quien se sirve de la espada es un servidor de la muerte. Bueno, en fin, hay una serie de figuras que no me da tiempo aquí explicarlas. En la época medieval, bueno, pues desde bueno, la paz y tregua de Dios, con los diferentes concilios que la fueron avalando, el franciscanismo, beatos como Ramón Llull, movimientos de base o sectas o herejías que también hablaban en otros términos de paz. La época moderna con figuras como San Bartolomé, Francisco de Vitoria, San Pedro Claver, ¿no? Las reducciones de los jesuitas de América, es decir, multitud de escenarios en los que el cristianismo y la Iglesia han hecho acopio de ese mensaje no violento y pacífico de Jesús. Martin Luther King, reverendo protestante, muchas otras figuras, ¿no? Thomas Merton, César Vidal, Monseñor Romero, Pérez Esquivel, Dorothy Day, todos estos cristianos, muchos de ellos católicos, ¿no? Bueno, en fin. Los 3 grandes papas, ¿no? Benedicto XV con la Pacem Dei Munus, Juan XXIII con su Pacem in Terris y Francisco I con su Laudato Si. Serían 3 elementos, bueno, en el papado muy fuertes, muy firmes en este sentido. ¿Y esto qué ha hecho? Pues que se haya ido desarrollando una serie de organizaciones, por ejemplo, Pax Christi Internacional o Justicia y Paz, o la más reciente Catholic Non-Violence Initiative, que ha llevado a la creación del Instituto Católico de la No Violencia, que si os parece os comparto aquí un vídeo de hace unos meses cuando se habló de su creación. Internacional Italia inauguran el Instituto Católico por la No Violencia en Roma. La iniciativa católica por la no violencia de Pax Christi International marcan un nuevo hito al poner en marcha el Instituto Católico por la No Violencia. El domingo 29 de septiembre será inaugurado oficialmente a las 16 horas en el Instituto María Santísima Bambina en Roma, Italia. El evento será encabezado por el cardenal Charles Maumbo de Mainmal, el cardenal Robert McElroy de la diócesis de San Diego, además de la hermana Teresia Bachira del Instituto de la Bienaventurada Virgen María y la renombrada autora e investigadora doctora María Estefan. La inauguración será transmitida online por YouTube. El cardenal Robert McElroy
ha afirmado que aunque los cristianos han luchado con el Atención. concepto de guerra justa desde que San Agustín sentó sus bases morales en el siglo IV, la doctrina de la guerra justa no siempre está en consonancia con el mensaje del Evangelio, más allá de cuán técnicamente moral pueda ser esta teoría. No está en consonancia, dice el cardenal, con el Evangelio, pero cuidado, eso está en la doctrina social de la Iglesia. Por lo tanto, interesante ver también cómo hay que entender que las cosas pueden tomar mayor profundidad. No es que sea falso, lo que no sea del todo correcto, sino que hay que En la vida de la mejorar Iglesia, la las intervención. teorías de la guerra justa son un elemento secundario en la enseñanza católica. La primera es que no deberíamos involucrarnos en ninguna guerra. Con demasiada frecuencia, continúa, la teoría de la guerra justa y la tradición que la sustenta se han utilizado para justificar la guerra. Se trata, según el purpurado, de un problema importante. Muy bien. Voy a intentar ir acabando porque me gustaría sobre todo tener un diálogo con vosotros y escucharnos y demás. Entremos en el contenido del capítulo 11 del compendio, ¿no? Este capítulo 11 tiene 4 apartados: aspectos bíblicos, la paz, el fracaso de la paz, la aportación de la Iglesia. ¿Sí? Está dentro del fracaso de la paz, que es la guerra, que es el nivel máximo de violencia que existe y la perversión humana más grande que hay. Pensad que una guerra nunca es una fatalidad. Una guerra no es que no nos hemos entendido, no es una mala suerte, bueno, un mal momento. No, no. Las guerras se preparan, se entrenan, se invierte en armamento, se invierte en ejércitos, luego se busca crearlas, evidentemente provocarlas, y cuando acaban, crear nuevas. O sea, esto es un ciclo armamentístico que se llama, que dura así desde hace muchos siglos. Una guerra es profundamente injusta siempre. Una guerra comete 4 grandes crímenes: roban, matan, violan y destruyen. Cualquiera de estas 4 cosas que yo esta tarde, esta noche, salga a la calle y perpetre solo una, no las 4, una, ya me voy a prisión 30 años. Según qué delito, ¿no? Matar, violar. Bueno, bien, pues en una guerra se autoriza, se legaliza, se permite e incluso se fomenta culturalmente, mentalmente, mediante los medios de comunicación. Y cuidado, porque aquel que tenga edad para ir a la guerra y en un estado de guerra no vaya a la guerra, que sepa que será perseguido, sobre todo si huye. Y no nos olvidemos que hay países que en su constitución, en caso de estado de guerra, se aplica la pena de muerte. Y no hace falta ir muy lejos. España, en su constitución, acepta la pena de muerte en caso de guerra. No sé si todo el mundo esto lo sabe, pero si no todo el mundo lo sabe, forma parte también de que naturalmente no conviene difundirlo, ¿no? Por eso lo difundo yo. La pena de muerte a cualquiera de nuestros hijos que se niegue a ir a la guerra, que ya nos gustaría que no fuera para que no arriesgue la vida, solo falta que si encima deserta, entonces lo condenen a muerte, por alta traición, etc. Bueno, en todo caso, eso está en los textos legales, ¿no? Bien, el capítulo primero, aspectos bíblicos, ¿no? Alguna frase interesante del resumen que he hecho es: la paz es ante todo un atributo esencial de Dios. En la revelación bíblica, la paz es mucho más que la simple ausencia de guerra. Es decir, lo que decíamos de la paz negativa, ¿no? Es mucho más que no haya guerra, la paz. La paz significa que ha de haber, Johann Galton, el gran teórico, decía, para que haya paz en una sociedad se han de cumplir 4 Ds: los derechos humanos, la democracia, el desarrollo y el desarme. Si no tenemos los 4, no podremos conseguir la paz. Entonces, pretender la paz por pretenderla sin buscar los medios, pues no se va a conseguir nunca. La promesa de paz que recorre todo el Antiguo Testamento halla su cumplimiento en la persona de Jesús. La palabra hebrea shalom, en el sentido etimológico de entereza, expresa el concepto de paz en el sentido de plenitud. La paz es un estado de plenitud, de bienestar emocional, no forzado, no amenazado, no porque esté rodeado de rejas que nadie me ataque, sino porque todo el mundo tiene los mismos derechos, todo el mundo tiene lo necesario para vivir y nadie necesita robar ni matar. Este sería el primer capítulo. El segundo es la paz, que es fruto de la justicia y la caridad. Cuidado, hay unos medios
Para que haya paz ha de haber justicia. Si no hay justicia, no nos quejemos de que no haya paz, porque es la causa inmediata. Por tanto, ser una sociedad injusta ha de hacernos asumir que vendrán violencias, claro, y las querremos sofocar con más violencia, que lo que haremos es sumar una violencia a otra y que yo sepa, una violencia más una violencia hacen 2 violencias, no 0 violencias. Ya desde pequeños en clase, las primeras clases de matemáticas nos ponían a sumar 1 más 1, niño, que da 2. Porque en materia de violencia, sumar la violencia de unos a la respuesta violenta de otros ha de dar como resultado 0 violencias. No, señor, una violencia más otra violencia da 2 violencias, es decir, una guerra. Nunca la violencia, desde los postulados no violentos, podrá conseguir acabar con una guerra. Dice en el segundo párrafo, la paz se construye día a día en la búsqueda del orden querido por Dios y solo puede florecer cuando cada uno reconoce la propia responsabilidad. ¿Por qué tenemos un conflicto en el Próximo Oriente? Porque todos somos copartícipes indirectos. Allí hay muchos intereses energéticos, geoestratégicos, de primeras materias incluso, el petróleo sin ir más lejos. Y como hay estos intereses, pues bueno, nuestras autoridades y los colectivos de los cuales formamos parte, la Unión Europea, Occidente, etcétera, preservan esos intereses. ¿O es que alguien estaría dispuesto a pagar el doble de la gasolina de su coche? No, ¿verdad? Y cuando empezara esto a ocurrir, vendrían las protestas y lo primero que ocurriría es que caería el gobierno, del color que sea. Por lo tanto, que no nos quiten nuestra comodidad. Que se acaben las guerras, sí, pero que no nos quiten nuestra comodidad. Lo dice la doctrina social. Cada uno debe reconocer su responsabilidad. No tenemos una responsabilidad directa, no estamos matando a nadie aquí, efectivamente, pero indirectamente damos apoyo a un sistema económico, a un sistema comercial, a unas relaciones internacionales que acaban, en definitiva, manteniendo esa situación. El fracaso de la guerra es la paz. El magisterio condena la crueldad de la guerra. Aquí veremos que entra en contradicción cuando hable de la guerra justa, pero no lo está condenando. Condena la crueldad de la guerra. De la guerra. De la guerra. Entonces, ¿en qué momento la doctrina aceptará la guerra justa? Será una contradicción in terminis. Sé que ya son las 8 y me estoy excediendo, ¿verdad, Ramón? ¿Me parece? Un poco, ¿no? Voy a intentar abreviar, ¿no? Aquí tenemos la legítima defensa, el deber de proteger a los inocentes, medidas contra quienes amenacen la paz y, al final, allí donde habíamos de haber empezado, el desarme. Si yo discuto con mi mujer y encima de la cocina tengo un montón de cuchillos, algún día quizá use uno. Si yo discuto con mi mujer, pero buscamos el consenso, utilizamos el diálogo, intentamos ser comprensivos, analizamos en qué momento estás tú, estoy yo, y por eso ahora protestas o por eso ahora no me acabas de comprender, esperaré otro momento para acabar de hablarlo, sin tener que usar un cuchillo o un grito o imponer mi criterio, eso significa que he utilizado una gestión no violenta de ese conflicto. Pero si todo el día estamos poniendo cuchillos por la casa, al final un día pierdo los nervios, me harto definitivamente, o pierdo también la mesura y a lo mejor lo usaré y a lo mejor te haré daño. Si teniendo un brazo a veces hay gente que da un puñetazo, teniendo la voz hay gente que grita, que es un acto de violencia. Bien, pues si los países tienen armas a su alcance, cuando haya un conflicto, las usarán porque son rápidas, son muy efectivas las armas. No resuelven nada, pero son efectivas. Y eso genera un atractivo. Por tanto, el desarme que defiende la doctrina social de la Iglesia, este magisterio católico de la paz, es importantísimo. Porque eso no significa que no haya seguridad en las sociedades, ¿eh? Si una cosa es la defensa, la otra es la seguridad. Yo cuando llego a casa por la noche, después de trabajar todo el día, cierro la puerta y le doy la llave. No dejo la puerta abierta, yo pongo seguridad en mi casa. Ahora, lo que no hago es electrificar mi puerta, poner misiles allí, que haya ametralladoras electrificadas por si alguien toca el timbre de noche, podría ser una sospecha, se dispara y lo matan. Eso es defensa. Entonces, si en mi casa no pongo defensa, ¿por qué en mi país tendré que poner defensa? Ahora, si yo estoy
haciendo enfadar y molestando a todos mis vecinos, algún día alguno sí que me hará algo y entonces me tendré que defender. Lo suyo será no tener que molestar a los vecinos para que nunca me tenga que defender. Hay que cambiar el concepto. La condena del terrorismo. Pero, señores, ¿qué es el terrorismo? El terrorismo es toda aquella acción que genera terror. Que genera terror. ¿Y una guerra no es terrorismo? No hay terrorismo de banda terrorista y nada más. Los ejércitos, cuando genocidan, cuando destruyen, cuando invaden injustamente, son también armas de destrucción. Están también ejecutando ese terrorismo. No me repetiré sobre la no violencia de Jesús. Había un escenario que me había dejado antes, que es la lapidación, ¿no? El primero que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Es decir, no condenó tampoco Jesús. Estamos todo el día condenando, todo el día condenando. Para mí lo importante de la visión de Jesús, que es lo que nos ha de hacer interpretar bien esta doctrina, es que nadie duda que actuó siempre desde la no violencia Jesús. Que jamás agredió ni atacó a nadie, primer punto. 2, que jamás insultó ni menospreció ni rechazó a nadie. 3, que nunca defendió estructuras violentas. 4, que siempre combatió la injusticia. 5, que siempre defendió la dignidad humana. Y 6, que siempre predicó la paz y el bien. Todo lo que queramos hacer alrededor de la aplicación de la promoción de la paz, de la doctrina social de la Iglesia, incluida la guerra justa o la legítima defensa, que por ahí se nos cuela un poco el mensaje, es leer este Jesús, interpretarlo ahí. Jesús, por tanto, pasó por este mundo haciendo el bien, su vida, sus palabras, sus gestos, sus vivencias, sus obras, su mensaje, quedó atravesado por eso. ¿Por qué? Porque vivió en 3 principios. Amar a todos, perdonar siempre y no juzgar nunca. Todo empieza por el juicio. Yo soy bueno, tú no, yo lo hago bien, tú no, y a partir de ahí empezamos a resolver tu maldad, que en el fondo es participar en ella. Y aquí hay una bienaventuranza, ¿no?, preciosa, que habla de los pacíficos, ¿no? Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Solo llamaban hijo de Dios a Jesús. Si podemos ser llamados como Jesús, quiere decir que estamos entre los prioritarios del mensaje de Jesús. Y al final me gustaría acabar ya con esto. Los 10 mandamientos tienen uno que antes he citado, que es el de no matarás, el 6º, perdón. Antes he dicho 5º, no el 6º. Pero fijaos que la unión del 6º, el 8º y el 9º da lugar a la guerra. Una guerra es una gran mentira para poder robar y se consigue matando. O sea, la definición de guerra es esta. La guerra no es para defendernos, señores. La guerra no es para hacer un mundo más justo. La guerra no mejora la humanidad. La guerra la maltrata. Solo que haya una sola víctima, esa guerra ya ha sido un desastre y una tragedia. La no violencia no actúa con víctimas, sino que las salva. Por lo tanto, la suma de 3 grandes mandamientos, no matar, no robar y no mentir, es lo que da lugar a una guerra. Y en cualquier caso, el mensaje de no matarás es evidentísimo. Es que no hay, como decía al inicio, género de dudas. No matar es no matar. Entonces, una guerra justa es una doctrina contradictoria con el mensaje de Jesús. De todos modos, bueno, aquí, como os pasaré esta presentación, tenéis este libro de Eulogio Díaz del Corral, donde en alguna serie de textos hace referencias a afirmaciones de Jesús, que son muy interesantes. Aquí os las dejaré para que os llegue y lo podáis revisar si queréis, ver alguno de los vídeos y saborear un poco mejor todo lo que quizá con una cierta celeridad he tenido que ir exponiendo. Abramos, si os parece, el turno de preguntas. Encantado de escucharos, de comentar, en fin, y de dialogar y seguir buscando la verdad, porque no la tenemos ninguno, pero juntos podremos acercarnos más. Muchas gracias, Xavier. Pues ahora, si queréis ir haciendo preguntas en el chat, vais escribiendo las preguntas y las vamos leyendo. Ya hay una pregunta de una persona que tenía otras obligaciones y ha tenido que marchar, pero nos ha dejado una pregunta. Primero da las gracias y después la pregunta. La leo. Dice: magistral la interpretación de estas escenas del Evangelio que nos ha explicado.
Sin duda ha dado luces nuevas y enriquecedoras. Muchas gracias. Pregunto, ¿Dios perdona siempre? Siempre, pero ¿se puede decir que para poder hacerlo, para poder recibir este perdón, hay que pedirle perdón? En la cruz solo perdonó a Dimas, o también al llamado mal ladrón. Me ha parecido entender que perdonó a los dos. Luego dice que siente tener que marchar. Según mi opinión, y la opinión de muchos teólogos, es que Dios perdona siempre. Somos nosotros que no sabemos perdonar siempre. Dios perdona siempre. Jesús dijo aquello del 70 veces 7, el 7 como el número de la perfección, el número máximo, ¿no? Pero la lectura literal sería 7 por 7, 49, 490. O sea, yo he de perdonar 490 veces, pero no 491. No estaba diciendo eso Jesús. Jesús decía, hay que perdonar siempre. Otra cosa es que nos cueste. Otra cosa es que el otro lo merezca o no. Y ya no digamos si lo pide o no lo pide. Pero incluso desde un punto de vista de la cultura de paz y de la psicología de los conflictos, hay que perdonar aunque no te pidan nunca perdón. Porque es desanclar un peso y un dolor que estás manteniendo si no perdonas. Por lo tanto, independientemente de si perdonas, es decir, independientemente de si se pide perdón a Dios o no, hombre, lo suyo es pedir perdón. Claro, hombre, eso significa que uno se da cuenta, que uno cambia, que uno crece, que uno avanza. Eso es lo bueno. Por supuesto, no estoy diciendo que no haga falta, ¿eh? Eso es lo mejor. Pero si alguien no tiene ese tiempo, no tiene esa madurez, no tiene esa categoría, no ha tenido una experiencia en la cual le hayan perdonado muchas veces y haya aprendido también a perdonar, si no ha pasado eso, ¿qué ocurre? ¿El Señor lo va a enviar al infierno? No. Un Dios del amor no puede dar lugar al infierno. Lo dijo Benedicto XVI. ¿Eh? No está demostrado, muy delicado, no está demostrado que el infierno exista. ¿Eh? Es decir, bueno, vamos a hablar de lo que dijo Jesús, que es el amor, la compasión, el perdón, la justicia. Y eso sí que estamos seguros que lo dijo y lo vivió y existe. Entonces, bueno, realmente esta visión no violenta de Jesús, si Jesús realmente era no violento, como estamos diciendo, no podía no perdonar al otro. De hecho, la actitud del silencio que tenía ante el ladrón malo, digamos, es una actitud de acogida. ¿Qué ocurre cuando alguien que quieres, un amigo, una pareja, un familiar, estalla y te chilla, o te trata de cualquier modo porque está con un dolor inmenso? Pues seguramente tú no te vuelves a él. Tú lo acoges y lo perdonas, aunque no te pida perdón. Esa es una actitud de recoger el dolor del otro, y encajarlo. Es una actitud profundamente no violenta. Esa es la actitud que tuvo Jesús. Por lo tanto, yo estoy convencido que los dos van para allá. Y tanto. Otra pregunta de Javier que nos comenta, ¿y qué pasa con la legítima defensa? ¿Podemos permitir que maten a nuestra familia? No. Las preguntas son siempre las mismas. Una cosa es la teoría y la moral que hay detrás de esa teoría, y otra cosa es lo que podamos hacer, porque si existe el perdón es porque nos equivocamos y porque no siempre acertamos. El perdón es un reset, de nuestras vidas. Bueno, en cualquier caso, cuando yo doy algunas charlas sobre este tipo de cosas y me aparece esta pregunta, siempre digo lo mismo. Y yo estoy en casa con mis 3 niños pequeños y entra un intruso con un cuchillo así, que evidentemente quiere robar, quizás secuestrar a uno de mis hijos y, bueno, pues hacer daño, porque algunos incluso no van a robar, van a destripar. Yo lo que no voy a hacer es darle una clase de no violencia en ese momento. Mira, ven para aquí que te voy a explicar Gandhi cómo gestiona estas diferencias que tenemos. No, ¿qué voy a hacer? Voy a intentar, en primer lugar, evitar que mate a mis hijos, que hiera a mis hijos, que los secuestre, que me mate a mí. Lo haré intentando convencerle, si creo que hay posibilidad de convencimiento, si está muy agresivo, si está borracho, si está, no sé, muy enfadado, no escucha, no intento hablar, lo intento parar. Si él viene con un cuchillo y tengo al lado un palo, no sé si la gente tiene en la puerta de casa un palo, yo no lo tengo, pero tuviera algo un poco contundente para hacer frente al cuchillo, porque si voy con la mano, pues me hará un corte aquí y otro aquí, se acabó al minuto.
tendré que ir con algo, quizá un abrigo, una manta, yo que sé, algo que tenga, una silla del comedor, con el fin no de matarlo, porque eso sería ejercer violencia, pero sí de evitar que mate. Entonces, es posible que yo, intentando evitar que mate, le haga daño, pero no estoy usando la violencia. La violencia es aquella fuerza que tiene como objetivo hacer daño, hacer mal. Una vez mi hijo estuvo a punto de cruzar un paso de cebra, teníamos el semáforo de peatones en rojo y venía un autobús de estos articulados de varias ruedas. Y yo estiré a mi hijo. Se le dislocó un poco el brazo, cayó al suelo. Y mi pregunta es, ¿ejercí violencia yo contra mi hijo? ¿Alguien puede pensar que yo ejercí violencia contra mi hijo? No. ¿Se hizo daño mi hijo? Sí, sí. Pero yo prefiero que se rasque contra el suelo, se golpee contra el suelo, que no le pasen 8 ruedas por encima del cráneo. ¿Sí? Entonces yo, para salvar a mi hijo, tuve que no ejercer violencia, porque el objetivo no era hacerle daño, sino salvarle la vida, pero hay que diferenciar la agresividad de la agresión. Entonces, ser agresivo no es ser violento, es ser agresivo. Si alguien alza la voz, si alguien da un golpe en la mesa, eso es agresividad, pero yo no estoy matando a nadie. Pues es importante diferenciar los conceptos, porque si no todo es violencia. No, señor. La violencia es la fuerza que tiene como objetivo hacer daño al otro. Por tanto, si yo insulto con todo el odio, eso es mucha más violencia que darle un sillazo a un intruso que va con un cuchillo de palmo y medio para abrir en canal a un hijo mío. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué pasa con la legítima defensa? ¿Podemos permitir que maten a nuestra familia? No, no hay que permitirlo, pero ¿quién va a permitir que maten a nuestra familia? De hecho, la no violencia de Gandhi lo que pretendía es acabar con la violencia institucionalizada del imperio. Por tanto, no va a permitir que maten, que acaben con sus compatriotas. Nosotros no hemos de permitir eso. ¿Qué ocurre? Yo ya mismo me estiro de la lengua para que no repreguntéis y así os dé la respuesta en mi misma aportación. ¿Qué ocurre si le doy un sillazo y vuelve a levantarse y quiere arrastrar a uno de mis hijos por las piernas? Pues le daré otro sillazo y lo empujaré hacia afuera. ¿Qué ocurre si cuando cierro la puerta se enganchan los dedos y le cortan los 4 dedos, esa maldita puerta que cierro con toda la rabia, fruto de ese pánico en el cual estoy? Pues le habré cortado los 4 dedos y tendrá un traumatismo cráneoencefálico. Vuelvo a preguntar lo mismo que ocurría cuando mi hijo intentó cruzar ese paso cebra en rojo. ¿He ejercido violencia contra ese intruso? No, porque no tenía como objetivo hacer mal. Me estaba defendiendo. Me estaba defendiendo. Pero hay defensas que sí que son violentas. Hay defensas que sí que son violentas. ¿Por qué? Porque son desproporcionadas, porque buscan la aniquilación del otro. Y entonces eso es violencia, eso no es aceptable. No sé si he respondido suficientemente, no sé si sirve. Yo espero que sí. No hay ninguna respuesta que lo resuelva todo, ¿eh? Bueno, porque si no lo habría registrado y ya está. Pero evidentemente no existe, ¿eh? Pero sí que nos podemos acercar a una reflexión y luego haremos lo que podamos. Lo que no puede ser es que establezcamos en las religiones o en nuestro pensamiento, en nuestra moral, una serie de criterios que ya van directo a las armas y a la matanza. No, hombre, no. Otra cosa es que como resultado me dé eso, de manera accidental o porque no he podido evitar caer en un pánico. La otra cosa es ya prepararse para eso, ¿no? Es un matiz muy importante. Pau da las gracias y dice, ha sido interesantísima tu sesión. Y luego Francés comenta, no hubiera habido guerra o muertos en Ucrania si Ucrania no hubiera impedido el paso del ejército ruso, pero ¿la comunidad internacional hubiera podido obligar a Rusia a retirarse? ¿Realmente hubiera habido menos muertos? ¿Es posible que en un futuro ideemos algún procedimiento para que si un país invade a otro no obtenga beneficios y deba retirarse? Siempre hay que buscar las causas primeras de todos los conflictos, no las últimas. Cuando planteamos así la pregunta, lo que estamos viendo es que el 22 de febrero, creo que fue de 2023, ¿no? Creo que fue, Rusia invade Ucrania. Y por lo tanto, ahí empieza el conflicto. No, señor. No empieza ahí el conflicto.
Ahí empieza la última causa del conflicto que genera la invasión. Pero llevábamos más de 100 años en conflicto, más de 100 años. Las guerras se preparan con un margen de unos 10 años como mínimo, todas las guerras. Llevan años preparándose y luego estallan, porque van poniendo todos los ingredientes, van poniendo la olla a presión y llega un momento que tup, 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 y si la olla a presión no quitas la tapa o no bajas el gas, pues estalla. Yo pongo siempre el siguiente ejemplo. Si yo estoy en la cocina de mi casa friendo, no sé, un huevo y coge fuego esa cocina y yo me voy al comedor a leer la prensa y cierro la cocina esperando que se apague solo y el incendio aumenta ahí, llega a quemarse toda la cocina y llega a la puerta de la cocina y veo que pasa humo por debajo, empieza a saltar las llamas a través de la puerta de madera y entonces yo me voy al balcón para que me dé el aire a ver si se apaga sola esa cocina incendiada, ¿no? Evidentemente continúa quemándose la mesa del comedor, luego los sofás y llega la cortina. Y entonces yo desde fuera veo que realmente esa cortina pues tiene fuego y yo estoy ya en el balcón y veo que hay fuego ahí. Y entonces digo, bueno, voy a tener que llamar a los bomberos, que son de algún modo los pacifistas de las guerras, ¿no? Digamos, voy a llamar a los bomberos a ver si de este modo me apagan el fuego. Los bomberos entre que vienen, llegan, suben y actúan, ya se te ha quemado toda la casa. ¿Podemos dar la culpa de eso a los bomberos? ¿Podemos dar la culpa de eso a que son lentos? ¿A que el teléfono no iba bien o a que he llamado pronto o tarde? No, ha sido mi irresponsabilidad que yo teniendo una mantita o un trapito o un pequeño extintor o llamando cuando ya tengo la cocina en llama, llamando a los bomberos, cuando las llamas llegan al comedor, ahí tengo los bomberos y resuelvo. Es decir, lo que pasaba con Ucrania, lo que pasa con Palestina, lo que pasa en el Congo, lo que pasa en Armenia, que hay un genocidio, lo que pasa en Siria, lo que está pasando en Yemen, que es dantesco, son conflictos que llevan décadas incendiados y nadie hace nada. Y cuando ya te llega el fuego al balcón, entonces, ay, claro, estos bomberos no saben apagar, ay, claro, la paz y la no violencia no sirve de nada. Sí que sirve, pero a tiempo, ¿no? A tiempo. Entonces, ¿qué hubiera pasado? Esto es para un poco entender a lo que me refiero ahora, ¿no? Realmente hubiera habido menos muertos, se hubiera podido obligar a Rusia a retirarse. Es mejor evitar la guerra que hacer retirar a un gobierno imperialista. Entonces, de lo que se trataba, por ejemplo, es que Ucrania sea consciente de que allí nació la etnia rus en el siglo IX, X, XI aproximadamente. Y la etnia rus fue desarrollando todo un pueblo que acabaría estableciéndose al principio en Kiev y después ya en Moscú. Y allí es donde en Moscú se desarrolló todo el pueblo ruso, que tenía en Kiev, en Ucrania, su cuna, su origen nacional. Es muy importante saberlo eso. Porque si para los catalanes, pues no sé, el Ripoll, ¿no? Allí que está el Comte Guifré el Pilós, es la cuna, ¿no? De Cataluña, ¿no? O de Castilla, o de Asturias, o de España, pues es allá en los picos de Europa, en Covadonga y tal. Si alguien piensa que cómo viviría España si Asturias fuera de Francia, y además quisiera alejarse más de España todavía y romper los lazos, ¿cómo lo vivirían eso en Castilla, en España? Pues muy mal. ¿Cómo viviríamos en Cataluña si, por ejemplo, Montserrat pues fuera parte de otro estado? Pues muy mal lo viviríamos. Ya que está así, Ucrania es independiente y Rusia forma parte de todo, bueno, vamos a intentar llevarnos bien. ¿Por qué? Porque hay muchas susceptibilidades ahí. Por lo tanto, gestionarlo mal es garantía de que, habiendo un tirano a un lado, seguro que las cosas irán mal. Al otro lado, en Ucrania, no nos olvidemos que Ucrania durante 30 años ha estado en el número uno de los países más corruptos del mundo, según Transparencia Internacional. Es decir, Ucrania tampoco era, digamos, el ejemplo de una política saneada, una economía justa, una democracia profunda. No lo es.
Y no nos olvidemos que en el 2014 Putin firmó un acuerdo, no me recuerdo, sí, el acuerdo de Minsk, mediante el cual decía, yo nunca atacaré Ucrania si las zonas de población rusa son bilingües, hay una doble lengua nacional y se respetan sus derechos, su minoría, con una autonomía. Y eso lo firmó Ucrania y eso lo firmó Rusia. Putin lo firmó. ¿Lo cumplió Ucrania? No lo cumplió. Y envió paramilitares neonazis allí y persiguió a los rusos en el Donbass. Y hay algunos como Putin que le falta poco para que le provoquen. Así que si tú provocas, pues vendrá la invasión. Entonces, ¿cómo acabamos con esa invasión? Vuelvo al ejemplo de antes. Lo que no puedes es irte al balcón, fumarte un cigarrillo y cuando ya las llamas llegan, entonces vamos a ver qué hacemos para resolverlo. No, en el último momento se te va a quemar la casa entera. Ni que vengan los bomberos más prestigiosos del mundo van a poder acabar con esa situación. Porque lo que tú tenías que haber hecho es no tener inflamables, es que si se te incendia, intentar tener algún extintor o actuar rápidamente. Y si no tienes nada de eso, llamar de inmediato a los bomberos. Entonces, con Ucrania no hemos hecho eso. Con Rusia no hemos hecho eso. La situación rusa es una situación muy compleja, porque el año 91 acaba la Guerra Fría y llega la década que llaman la década prodigiosa, que es la década perdida, del 91 al 2001, cuando llega Putin al poder. Y lo que le ocurre a Rusia es que acaba votando con el estómago, con las vísceras, y no con la cabeza o el corazón. ¿Por qué? Porque se sienten nostálgicos de una Rusia anterior que estaba más reconocida y que tenía un prestigio. Pero era la Rusia soviética. Lo que tenía que haber hecho Europa, lo que tenía que haber hecho Estados Unidos, ayudar a Naciones Unidas, es que en la transición rusa hubiera una consolidación de la democracia, hubiera una buena reconversión industrial, que no inviertan en ejército, que inviertan en industria que enriquezca a la sociedad. Había que invertir en unas buenas relaciones entre los vecinos. Ucrania no tiene derecho a entrar en la Unión Europea. Claro que tiene derecho, pero tenía que hacerlo 4 días después o ya con Putin y la situación tan enrarecida con Europa. No era el mejor momento, porque además que entrara en la Unión Europea significaba que al día siguiente entrara en la OTAN, lo cual quería decir que si en el año 91 los misiles de la OTAN más cercanos estaban en el centro de Alemania, en el 2020, en el 2015 o actualmente en el 2025, si entraba Ucrania en la OTAN, tenían los misiles en la frontera rusa. Y eso no gusta a nadie que tiene en ese país, en Ucrania, la cuna de su nación, de su patria, de su civilización. Por lo tanto, se tenía que haber cuidado mucho mejor el extintor en la cocina o el teléfono muy cerca para llamar a los bomberos. No lo hemos hecho, se nos ha quemado la casa. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues haremos lo que podamos. Pero lo que sí es cierto es que la maquinaria belicista ha permitido reactivar las armas, no solo entre ucranianos y rusos, sino entre Europa, la OTAN y Estados Unidos. Es decir, han vuelto a hacer acopio de dinero, millones y millones de dólares, aquellos que están detrás del sistema armamentístico y garantizarán los conflictos que habrán en los próximos 10 y 20 años con innumerables víctimas que alterarán no solo en nuestros países, sino el mundo entero, aunque no nos altere a nosotros, son las vidas asesinadas de tanta gente, ¿no? Jesús comenta brillante exposición. Javier, que había hecho la pregunta anterior, dice que ha quedado claro. Y Pau, que antes había dicho también que estaba muy contento, hace ahora una pequeña interpretación para ver si se puede llegar más fondo en una de tus afirmaciones. Dice, todas las interpretaciones son aceptables menos una, la literal. Si así fuera, el mandamiento no matarás no sería cumplible. Lo interpreto, pues como la interpretación literal solo es aceptable si la... No, perdón. Dice, lo interpreto. Pues como la interpretación literal solo es aceptable si la reflexionamos, o solo es aceptable la interpretación literal mediante su reflexión, ¿no? O sea, que Exacto, sería la segunda parte. Muy bravo, Pau, muy bravo. Sí, sí, ha hecho un giro interesante.
Claro, aceptar el mandamiento no matarás significa aceptar la literalidad. Pero si esa literalidad va acompañada con cómo era Jesús, cuál era su mensaje y cómo fue el Evangelio, como eso coincide, entonces esa literalidad sí que es interpretable. ¿De acuerdo? El problema es cuando hay aspectos de las Sagradas Escrituras que son propios de una época o propios de un autor particular que está sometido a pues, una cultura o a una época o a una situación personal. Entonces, eso hay que reinterpretarlo. Cuando San Pablo dice, hombres, respetad a las mujeres, mujeres, someteos a los hombres. Hoy día que tenemos un criterio claro sobre la igualdad, porque todos somos personas, no hombres y mujeres, todos somos personas, en el fondo lo que Pablo estaba diciendo es, hombres y mujeres, respetaos y someteos. Que someterse no significa que el otro te pise, sino, hombre, cuando tenga razón el otro, venga, ir juntos. Y cuando lo tenga el anterior, también ir juntos, crear consensos. Eso es lo que está diciendo. Esta es la reflexión de fondo y eso es lo que casa con la manera como era Jesús. En cambio, el no matarás, pues se puede aplicar literalmente primero por la brevedad, ¿no? O sea, es que no hay matiz. Y segundo, porque casa también con Jesús. Jesús podía haber matado y no mató a nadie. De hecho, había gente a su alrededor, como Pedro, que podía haber ejecutado a los guardias y él se hubiera escapado de Jerusalén y no lo acepta Jesús. Entonces, ese no matarás literal está en consonancia con la vida de Jesús y el Evangelio de Jesús, por lo tanto, lo damos por bueno. Pero todo hay que hay que reflexionarlo, porque si no entenderemos a Pablo que solo las mujeres se han de someter. No, 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 no. Cuando el mensaje de Jesús fue un mensaje, la vida de Jesús fue una vida rodeada de mujeres, en una época en que la mujer tenía que estar siempre 3 metros por detrás de los hombres, nunca podía hablar si no le daba permiso al hombre, y por supuesto no podía tener conversaciones con extraños, y Jesús tenía conversaciones con muchas mujeres. Por lo tanto, ¿cuál era el talante de Jesús? Era un talante de igualdad profunda con la mujer, a la cual trataba como persona. No es que la tratara diferente que a un hombre, no, es que un hombre es una persona y una mujer es una persona. Y Dios ve personas, no ve géneros, ve personas. Jesús veía personas. Entonces, cuando Pablo hace esta afirmación, lo digo por poner un ejemplo mucho más claro, ¿no? Que quizá que este, cuando Pablo hace esta afirmación, lo que está haciendo que es, en primer lugar, entender que está dirigiéndose a una comunidad concreta, donde el machismo y el feminismo estaba tan desequilibrado que no tenía que abrir nuevos frentes, porque tenían que entender que se tenían que amar. Y entonces entraba en el contexto muy desigual de la época, pero no habría otras guerras. Iba a por esa, el amarse unos a otros en pareja, el no divorciarse, el no ser infieles, etc. Pero aquí hay quien lee que, o durante muchos siglos se ha leído que la mujer debe estar por debajo, no, porque Jesús cuando actuaba no ponía a la mujer por debajo. Entonces, cuando leemos ese otro texto y lo comparamos con qué hizo Jesús, vemos que no casan, pues no haremos una literalidad, no haremos caso a la literalidad de San Pablo. En el fondo, lo que quería decir seguramente era lo mismo para hombre y mujer. Nos quedan 4 preguntas, se nos ha acabado el tiempo, pero vamos rápido. Javier hace una pregunta para la organización que dice que quedan más temas de la doctrina social de la Iglesia y este es el último día, pero a ver si el año que viene montamos algo más, pues lo hablaremos y ya os diremos algo. Se hablará en la dirección de Corrent Social y o hablamos de otro tema o profundizamos más los temas porque hoy hemos visto que nos hemos quedado muy cortos y podíamos haber hablado mucho más, ¿no? Pau dice, ante un tirano armado e imperialista es mejor estar armado y disuadirle que invada y llegar a ambos a un acuerdo progresivo de desarme. Está corroborando un poco lo que has dicho tú, ¿no? Sí, sí, con el motivo de llegar a un acuerdo y desarmarse, sí, claro, sí, sí. Utilicemos los medios que sean, pero sobre todo no lo matemos porque entonces no podemos consensuar nada con él, que eso es lo que hace una guerra, ¿no? El uso de la violencia. Margarita pregunta, ¿nos estamos olvidando del pecado original y de la libertad del hombre? Bueno, claro, sí, sí. La libertad del hombre permite que haya mal en el mundo, lo que nosotros catalogamos como mal en el mundo. Sí, sí. Y eso del pecado original, bueno, es una explicación que se ha ido dando desde hace muchos siglos,
que hoy día tiene sus defensores y sus detractores, y que yo entiendo que la condición humana va mucho más allá de ese pecado original. Es decir, no miraría, eso es como cuando yo educo a mis hijos y veo que hacen cosas mal, ¿no? Pues hombre, no analizo la maldad, ¿no? O el error o la equivocación de un hijo, porque realmente en el fondo tiene algo, no sé si un pecado original, pero algo imperfecto y bueno, no sé, intento mirar, ¿no? Al otro de una manera mucho más abierta, más completa, de mayor plenitud, que no a partir del pecado original. Pero yo creo que estos son visiones y esta podría ser la mía, pero no me atrevería a hacer un análisis desde ahí. Sí que desde la libertad del hombre, claro, la libertad del ser humano hace que, bueno, pues podamos actuar para el bien o para el mal, con la violencia, con la no violencia, con la justicia o con la injusticia. A veces por desconocimiento, porque somos imperfectos, no nos olvidemos, pero a veces también porque queremos hacer el mal. Entonces eso, naturalmente, es un nivel moral diferente que no aquel que lo hace por error o porque a veces recaemos o porque a veces no nos damos cuenta, ¿no? Pau, que está muy activo, quiere arreglar algunos detalles de lo que has dicho y dice, en los acuerdos de Minsk también entregó a Ucrania todas sus bombas atómicas a cambio de que se les respetara sus límites territoriales, ¿no? No, eso no ocurrió en los acuerdos de Minsk, eso fueron en 2014. Fueron los acuerdos que sí se firmaron con la desintegración de la Unión Soviética en 1990-91, que se le obligó a Ucrania, con el apoyo de Estados Unidos, a que cediera las armas nucleares a Rusia con el fin de que no estuvieran en diferentes países y eso pudiera descontrolarse. Y a cambio lo que solicitó es que respetaran los límites territoriales. ¿Por qué lo solicita? Porque había un histórico de que Rusia había nacido en el centro de Ucrania y eso se tenía que conocer y por eso reclama, ¿no? Pero claro, si tú respetas realmente a Rusia, seguramente no te reclamará esos territorios y sobre todo si tratas bien a los rusos que tienes ahí, ¿no? Entonces, bueno, la otra versión de esta pregunta, de este comentario es, hombre, si Ucrania cede las bombas y el compromiso es respetar los límites territoriales, ¿por qué no los respeta? Bueno, porque no nos olvidemos que Putin es un tirano. Entonces, los tiranos suelen hacer de tiranos. El problema es que los demócratas hagan de tiranos. Este es el tema. Y a veces la Unión Europea, e incluso Estados Unidos, pues ejercen un poco de tiranos también, ¿eh? Entonces provocan al tirano de verdad, porque no son marcas blancas, sino que son la marca de verdad, ¿no? Y efectivamente actúan como actúan, ¿no? Yo creo que es importante tener en cuenta en el caso ucraniano que si Ucrania hubiera respetado las poblaciones rusas más de lo que lo estaba haciendo, tal y como solicitaba Rusia, dentro de Ucrania, seguramente no habría dado tanto motivo a todo el que, repito, Putin es un tirano y por lo tanto se hubiera inventado otra excusa que probablemente es por donde va el comentario de Pau, ¿no? Es decir, que a pesar de que se acuerde, pues también el otro pues se salta la norma, ¿no? Y en los acuerdos de Minsk se saltó las normas Ucrania, pero igual las habría cumplido, como hizo con las bombas nucleares, ¿no? Y el otro se lo hubiera saltado, sí, seguramente. Sí, estoy de acuerdo. Ana se dirige ahora al otro tema que tenemos pendiente en el mundo. Dice, espléndida exposición, muchísimas gracias. ¿Qué decir con el secuestro de rehenes que por no ser liberados ponen en situación de grave mal a toda la población gazati? Bueno, los rehenes son secuestrados por un grupo terrorista, entonces un grupo terrorista pues hace pues eso, terrorismo. Entonces no sé dónde está la novedad, pues se hace terrorismo. Eso significa que hay que asolar, limpiar, defenestrar todo un territorio. Evidentemente hay una gran desproporcionalidad, ¿eh? Si viene un atracador a mi casa y yo le disparo un arma automática y le clavo 35 balas, hombre, no sé, le podría haber abierto la cabeza, como he expuesto en mi ejemplo, con dos sillazos, ¿no? Y lo dejo ya bastante inhábil para que haga daño. Pero no voy a matar a todos aquellos que se le parezcan también, ¿no? Esto es como la época de ETA, ¿no? Pues que hubiéramos acabado con todos los vascos, porque como los etarras son vascos, acabando con todos los vascos, seguro que acabamos con todos los etarras. Hombre, vamos a no decir tonterías, ¿no? No me refiero al comentario este, sino a la afirmación que yo estoy dando, ¿no? Es decir, bueno, la desproporción del ejército israelí es evidentísima.
¿Por qué? Porque ahí, evidentemente, es durísimo, pues los 1.200 secuestrados, es una tragedia, no los estoy minusvalorando, y sin duda alguna es desastroso. Pero no nos olvidemos que había ya desde hacía décadas la intención de Israel de conquistar todo el territorio. Entonces ha tenido una buena ocasión para, como subterfugio, digamos, ¿no? Yo creo que este ha sido el motivo de fondo, ¿no? Porque intentar acabar con el terrorismo de Hamas aniquilando toda Gaza, bueno, pues tendrá terrorismo en Cisjordania. Entonces también hará lo mismo con Cisjordania, pues lo tendrá en el Líbano. Y si no, le vendrá Hezbollah o le vendrá Al-Qaeda o le vendrán los hermanos musulmanes. Es que toda acción violenta genera como respuesta más violencias. Entonces, otro país te responderá con un ejército, pero una minoría que no tiene medios para un ejército, lo que tiene a mano es inventarse una banda terrorista. Siempre habrá quien te la financie porque tendrás enemigos por el otro lado y por lo tanto la banda terrorista no consigue las matanzas que naturalmente consigue un ejército como se está haciendo ahora en Gaza, pero en el fondo son consecuencias de la violencia. Es decir, eh, jamás existe porque hay gente muy malévola, sin duda alguna, pero también porque se ha provocado mucha violencia por el otro lado y que generan como respuesta la situación del terrorismo. El terrorismo no nace porque haya gente que está aburrida y no sepa qué hacer el sábado por la tarde. Nace porque hay situaciones de injusticia, de violencia estructural, y creen que de ese modo se va a resolver. Están absolutamente equivocados, porque ejercen la misma violencia y la misma crueldad que los ejércitos. Pero, atención, se retroalimenta la violencia que busca más violencia. O sea, si Israel lo que pretende es que acabe el terrorismo en Palestina, bueno, seguramente si acaba con todos los palestinos, claro, pues muerto el perro, muerto la rabia, ¿no? ¿Qué se dice? Pero no vas a acabar con todos los palestinos ni con todos los aliados palestinos y por lo tanto siempre tendrá respuestas violentas. Así que la pregunta, para no desviarme, puede ser, sí, claro, ese secuestro pone en situación muy grave a los gazatíes, tal y como responde con esta desproporción genocida Israel. Lo que tiene que hacer Israel es ir a por los rehenes y sobre todo encarcelar a todos los terroristas. Esto es lo que tiene que hacer Israel, no acabar con todos los gazatíes. Entonces, bueno, diría yo. Pau sigue con el debate anterior y dice, siendo Ucrania la cuna de la etnia rus, como tú has dicho, con mayor razón Rusia habría de ganarse el aprecio de los ucranianos ofreciendo asociación fraternal, más cuando sociedades cristianas y fraternales, más cuando son sociedades cristianas y fraternales, y no invadiéndola, ¿no? Sí, claro, sí, sí, sí. Lo que pasa es que esto es lo que dicen los grandes teóricos de conflictos, ¿no? Es decir, lo que tiene que hacer Europa es tender puentes con Rusia, no armar a Rusia para que invierta más en Ucrania, en esa guerra, ¿no? Pero bueno, parece que sea un contraproducente cuando no, es la vía de la paz. Es decir, en el fondo lo que está haciendo Rusia es reaccionar. Nosotros creemos que estamos reaccionando los europeos, están reaccionando los rusos, porque se han sentido atacados. Pero eso no puedo explicarlo aquí todo porque requeriría una conferencia más. Pero cuando hago análisis de conflictos, explico cómo surgió este conflicto. Antes he hecho un cierto acercamiento. Lo que explico es eso, de que la situación que ha vivido Rusia, a pesar de que Putin sea un auténtico tirano, no rebajo en modo alguno a ese gran dictador que está haciendo desastres tan grandes, ha habido responsabilidades de la OTAN, responsabilidades de Ucrania, responsabilidades de la Unión Europea y también de Estados Unidos. No nos olvidemos que en el fondo Estados Unidos la guerra la tiene con China. Es una guerra comercial y financiera. Y uno de los aliados de China es Rusia. Y una manera de hacerle flaco favor a su competidor, que es China, es afectar a su aliada, que es Rusia. Y como tampoco quiere que compita con Estados Unidos la Unión Europea, una manera de empobrecer y poner un problema fuerte dentro de la Unión Europea es contribuir a este conflicto en Ucrania. Entonces, para analizar bien lo de Ucrania, hay que entender que todo esto es lo que va por aquí fuera, ¿eh? Y luego la excusa es Ucrania. Pero hay que entender esa relación internacional y diplomática que es lo que se está moviendo. Por lo tanto, sí, son sociedades cristianas y fraternales, sí, sí, están muy enfrentadas, ambas iglesias ortodoxas. De hecho, se han dividido con motivo de este conflicto, ¿no? Pero más allá de ahí hay una serie de
factores de geoestrategia y geopolítica internacional de muy alto voltaje que están actuando. La última pregunta de Ramón dice, refiriéndose a una pregunta anterior de Montserrat de la Libertad, dice, creo que Montserrat quería decir que la libertad del hombre exige la existencia del infierno. El infierno es un argumento que se ha utilizado para hablar de una manera muy infantil, yo creo, en la historia de la Iglesia, a aquellos creyentes que no tenían cultura y que más bien reaccionaban a partir del temor. Y entonces se inventa toda esta parafernalia del infierno y de las llamas y de los tal, para que de algún modo pues, podamos obedecer, si no es por la razón, que sea por el miedo. Yo creo que el Dios de Jesús es un Dios bondadoso y compasivo, que no interviene en la historia con una varita mágica, pero sí que actúa en el corazón de las personas y que eso es lo que hace que la parte bondadosa que tenemos pueda, si nos dejamos, acentuarse más y empequeñecer toda la parte maligna, defectuosa, limitada que tenemos. Entonces, la existencia de un infierno, bueno, respecto al pecado original, supongo, sí, pero yo creo que el Jesús que trató a la samaritana como la trató al criado del soldado romano que no conocía de nada y la trató con esa delicadeza, etcétera, no puede enviarnos a ninguno, ni de nosotros, ni peores que nosotros, a un infierno. El infierno, si existe, es una situación de infelicidad, de injusticia y de no vivir con sentido esta vida. Ese es el peor infierno. Y hay mucha gente que vive en ese infierno, que a menudo se lo buscan, ¿eh? O no saben salir de él, y entonces nos generan un infierno a los demás. Eso también es verdad. Pero bueno, eso ya son debates que soy consciente de que son más personales. Cada uno hace pues su propia interpretación o sigue a sus propios teólogos y demás para intentar entender las cosas, porque al final son terminologías de otras épocas y que tenían otras mentalidades. Nosotros vivimos en otra época hoy, con otras mentalidades, tenemos otros conocimientos, un acercamiento a las Sagradas Escrituras mucho más elaborado. Tenemos también a mano nuevos paradigmas que llamamos, ¿no? La psicología profunda, la filosofía perenne, la psicología transpersonal. Es decir, hay una serie de conocimientos que no se tenían hace siglos y que por lo tanto la interpretación de las cosas pues era más limitada. Fijaos, Galileo, ¿no? Pues era perseguido y tenía que ser quemado y tal y cual, y hace unos años, un par o tres de décadas, ¿no? Pues el Papa Juan Pablo II pues, pidió perdón por los errores de Galileo, porque resulta que tenía razón y que la Tierra no fuera el centro del mundo, no despojaba a Dios de nada, ¿no? Porque va por otros derroteros. Entonces yo creo que con el infierno y todo eso, un poquito algo así, creo que podría pasar. Pues muchas gracias. Hay dos intervenciones más que dicen que muchas gracias, excelente intervención, tengo que dejaros. Una de Javier y otra de Alicia. Pues si no hay más preguntas, muchas gracias por tu exposición, ha sido muy clara. Y bueno, ahora hay otra pregunta que sigue en el tema del infierno. Lo cogemos, pasan ya un cuarto de hora. Dice Pau, para mí el infierno es algo difícil de comprender, pero Jesús habló repetidamente de él. Lo que no hay que suponer es que porque exista el infierno, Dios no nos quiere. Es otra interpretación distinta. ¿No sigues decir más o ya es la hora y cerrem? Para mí, una última cosa, hay muchas cosas que no sabemos y no podemos saber, porque lo central de todo esto es el misterio, y el misterio es aquello que no sabemos. Entonces, a veces tenemos que aceptar con humildad que no vamos a poder saberlo todo, aunque es muy buena esta reflexión en las que yo os ofrezco, las que ahora mismo comparte Pau, para intentar acercarme, pero estamos viendo en borroso y estamos viendo sin tener todos los elementos y sin mucha luz en el camino. Bastante que tenemos lo que tenemos, pero teniendo lo que tenemos, a veces pensamos que lo podemos saber todo. Y yo creo que ahí es donde la prudencia es decir, bueno, pues, por ejemplo, esta reflexión que dice Pau ahora, ¿no? Pues me parece muy lúcida, oye, pues quizá eso no significa que no nos quiera, pero es decir, al final no sabemos. Y aceptar que no sabemos, pues forma parte de nuestra limitación humana, ¿verdad? Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Xavier. Nos has puesto luces y a ver si vemos menos borroso. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias.